Hoy nos hemos venido hasta París para conocer a la quinta generación del Renault Clio. Por fuera nada tiene que ver con su antecesor, al igual que el interior, y la plataforma es totalmente nueva, una plataforma preparada para integrar un sistema de propulsión híbrida. Vente con nosotros, que te lo vamos a enseñar en el siguiente vídeo. Y aquí tenemos el Renault Clio de quinta generación por fuera. Muchos de los que estéis viendo este vídeo pensaréis que es un coche bastante conservador, bastante similar a la cuarta generación del Clio. De hecho, aquí tenemos un cuarta generación y la verdad que son bastante similares. Como veis, no es un diseño que sea muy revolucionario, es un diseño bastante conservador, sobre todo en la vista exterior. Destaca principalmente, si nos vamos a la parte frontal, pues esta calandra y estos faros muy similares a los que, por ejemplo, nos encontramos en el Renault Megane, con estas luces diurnas de LED que llegan hasta el paragolpes y que el nuevo Clio, este Clio de quinta generación, hereda del compacto de Renault. Si nos vamos a la vista lateral, vamos a ir viéndolo, os puedo comentar que este nuevo Renault Clio es un poquito más corto que la anterior generación, exactamente 1,4 centímetros, y lo que nos da una longitud total, en este caso, de 4,04 metros de largo. De ancho mide 1,79 metros, es decir, 6,7 centímetros más que la anterior generación. Y de altura pierde un poquito, 0,8 centímetros, es decir, no llega al centímetro. En este caso se queda en 1,44 metros de alto. Si nos vamos a la parte trasera, posiblemente sea la parte que más cambia del Clio, con unos faros, como veis, con un diseño que podríamos decir, la verdad que bastante deportivo, con un rasgo, la verdad que bastante atractivo, unos faros que tienen LED para las luces de freno y posición, y intermitente lleva una bombilla halógena. Comentaros también que respecto a la cuarta generación del Clio, del exterior no se conserva nada, aunque veáis que es un diseño bastante conservador, no se ha mantenido nada. De hecho, incluso la plataforma es una plataforma nueva denominada CMF-B y es una plataforma de la alianza entre Nissan y Renault, una plataforma que en esta nueva generación del Clio habrá una versión híbrida y es una plataforma preparada para acoger esta tecnología en esta nueva generación del Renault Clio. Una vez abrimos el capó del Renault Clio de quinta generación, nos encontramos con la motorización 1.3 TCE de 130 caballos y caja de cambios automática de 7 velocidades. Se trata de un motor desarrollado junto a Mercedes-Benz y que también nos encontramos en otros modelos de Renault, como el Kadjar o el Captur. En Nissan lo podemos encontrar en el X-Trail o en el Qashqai, y en Mercedes nos lo podemos encontrar en el Mercedes Clase A. Una motorización que destaca por su suavidad, destaca por su bajo nivel sonoro, pero principalmente destaca por su bajo consumo. Es una motorización que obtiene consumos muy parecidos a los de un diésel. Se trata de un motor, como digo, de 1.300 centímetros cúbicos con turbo y 4 cilindros que funciona francamente bien. Aunque en el Clio, en esta nueva generación del Clio, tenemos disponibles un motor 1.0 SCE de 65 o 75 caballos, que se trata de un motor de 1.000 centímetros cúbicos con 3 cilindros atmosférico, y si nos vamos a las versiones turboalimentadas tenemos un motor 1.0 TCE de 3 cilindros con 100 caballos y esta versión, como os he comentado, 1300 TCE de 130 caballos. Si nos vamos a las versiones diésel tenemos de un mismo bloque 1.5 DCI, una versión de 85 y otra versión de 115 caballos. Y aquí nos encontramos en el interior del nuevo Renault Clio y desde luego el interior es lo que más ha cambiado respecto a la anterior generación. Os voy a ir enseñando ahora todos los detalles, pero os puedo asegurar que en cuanto a calidad de materiales no tienen nada que ver con el anterior, en cuanto a ergonomía tampoco tiene que ver y en cuanto a opciones de personalización es totalmente diferente a lo que nos encontramos, por ejemplo, en la anterior generación del Clio o incluso en modelos de la competencia. Vamos a ir viendo cómo es este interior. Lo primero que nos ha llamado muchísimo la atención, las opciones de personalización. Podemos elegir entre 8
aspectos interiores que podemos combinar y ponerlo prácticamente a nuestro gusto para combinar el interior y que resulte muchísimo más atractivo. Por ejemplo, la combinación de materiales, como veis, en este caso tenemos una zona blanca y una zona en color negro, que bueno, pues le dan un toque, la verdad, que bastante atractivo. Lo que sí nos han comentado que siempre la parte superior del salpicadero irá en negro, ya que bueno, pues han visto que si meten materiales un poquito más claritos en los reflejos con el cristal podrían llegar a entorpecer la visión, y todos los salpicaderos, en el caso del Clio, la parte superior irán en color negro para evitar esos reflejos. Pero bueno, volvamos a las puertas. Por ejemplo, los mandos de los elevalunas los tenemos aquí en el lado izquierdo. Elevalunas, como veis, de un solo toque para las 4 ventanillas, algo la verdad que bastante sorprendente en este segmento. No nos olvidemos que estamos en el segmento de los urbanos y que al final todo este segmento, todos los vehículos de esta categoría, pues bueno, en el caso de los elevalunas, pues tienen elevalunas automáticos solo para el puesto de conductor, y el resto suelen ser elevalunas que hay que seguir pulsando. Pero bueno, eso es al margen. Lo que sí destaca respecto a la competencia son la calidad y, por ejemplo, que este panel lo llevemos blandito, llevamos un plástico blando, pero es que además tenemos plásticos blandos en toda la parte superior del salpicadero, que eso sí que es algo curioso y novedoso en el segmento, ya que no suelen tener ese plástico blando en la parte superior del salpicadero los rivales de este Renault Clio, como puede ser un Peugeot 208, un Citroën C3 o un Seat Ibiza. Si nos vamos al lado izquierdo, aquí nos encontramos una fila de botones que antiguamente tampoco estaba y que es nueva, ya no solo en la nueva generación del Clio, sino en el resto de vehículos de Renault. Vamos a tener elementos que este nuevo Renault Clio, por así decirlo, lo va a lanzar y que iremos viendo en el resto de vehículos de Renault, ya sea el Megane, ya sea el nuevo Talisman y demás. Bueno, pues como digo, los botones en este de aquí regulamos la intensidad de la instrumentación, aquí regulamos la altura de los faros y aquí nos encontramos el volante calefactable, algo que también resulta bastante curioso. Y además aquí tenemos el botón para activar o desactivar el mantenimiento de carril automático. Como veis, aquí tenemos una de las trampillas. Si nos vamos al volante, tenemos un volante totalmente nuevo, con botones como Dios manda. Podría decir que ahora ya sí que tienen algo de lógica. Por ejemplo, los que conozcáis un poquito Renault, este botón del limitador y del control de velocidad se encontraba antes fuera de lo que es el volante y era un poquito engorroso y un poco, bueno, pues un poco que no venía a cuento el tener este botón en otro lado. Ahora ya lo tenemos integrado en el propio brazo del volante, como es lógico, como lo llevan todos los fabricantes, pero es que además en la anterior generación del Clio toda esta la botonera venía sin iluminar. En esta nueva generación del Clio los botones ya van iluminados, algo que bueno, pues se agradece sobre todo cuando circulamos por la noche. El volante es un poquito más pequeño, pero es un poquito más grueso que la anterior generación, lo que bueno, pues le da una mayor sensación de agarre, y el llevar un volante un poquito más pequeño le da como un toque un poco más deportivo, algo que la verdad que viene bastante bien. Como veis, un volante terminado en cuero con el pespunte del hilo por aquí. Y bueno, pues está bastante bien y es bastante agradable al tacto. Las palancas son similares, por no decir iguales, a las del resto de modelos de Renault, pero incorporan este anillo cromado que también encontramos, por ejemplo, en el botón de arranque, este reborde, que bueno, pues le da un toque, la verdad, que bastante atractivo. Si nos vamos a la instrumentación, es una instrumentación totalmente nueva, una instrumentación que no habíamos visto en ningún modelo de Renault. Aquí nos encontramos la temperatura, y en esta parte de aquí nos encontramos la cantidad de combustible que nos queda, junto con la instrumentación central. Esta instrumentación es de 7 pulgadas y opcionalmente, si llevamos el equipo de navegación, tenemos una instrumentación de 10 pulgadas que se proyectaría el mapa en la propia instrumentación del vehículo. Las versiones básicas del Renault Clio llevan una instrumentación analógica con una pantalla de 4,4 pulgadas para el ordenador de a bordo. Por lo tanto, esta sería la instrumentación intermedia, la de 7 pulgadas. Si nos vamos a la parte central, aquí nos encontramos, podemos decir que la gran novedad en este Renault Clio, el sistema Easy Connect, que es un sistema conectado, un sistema que no encontramos en ningún modelo de Renault y que irán incorporando el resto de modelos. Y bueno, pues es un sistema que la verdad funciona bastante mejor que el sistema R-Link de otros modelos, por ejemplo del Clio de la anterior generación, del Megane y demás. Un sistema que va mucho más rápido, un sistema
que bueno, pues la verdad que nos ayuda a no entretenernos en exceso, y la verdad que va bastante más fluido en cuanto a funciones. Aparte tiene conectividad, tiene un montón de opciones y bueno, pues podemos desde conectar nuestro teléfono móvil y tener CarPlay o Android Auto hasta controlar bueno, pues todo el sistema multimedia, realizar llamadas, tema del Bluetooth, tenemos el navegador con parte de cartografía de Google Maps, tenemos el sistema Waze, o sea, bueno, tenemos un montón de cosas que bueno, pues iremos viendo cuando el coche lo tengamos en Madrid. Como recordaros que esta es una presentación que hemos venido de manera exclusiva y que el coche todavía no lo hemos podido probar, y vamos a poder probarlo cuando lo tengamos en Madrid y enseñaros un vídeo completo con todas las funciones de esta nueva pantalla R-Link y este nuevo sistema EasyConnect de Renault. Como veis, también cambian incluso las grafías de todos los elementos y podemos configurarlo tanto color como aspecto y demás. Si nos vamos a poner el contacto, a ver si nos deja, porque os quiero enseñar el climatizador, que no nos va a dejar. Vale, bueno, esto simplemente os informo un poquito en lo que nos encontramos aquí. También unos botones físicos, por así decirlo, donde tenemos la calefacción de los asientos, el sistema Start-Stop para activarlo, el sistema que gradúa, como veis, el Multisense que gradúa el tacto del coche. Tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes modos. Por ejemplo, si ponemos el Sport, cambia el color interior del vehículo con una serie de LEDs, en este caso se volverían de color rojo, y aparte la instrumentación, como veis, también cambian lo que son las grafías del vehículo. Esto actúa sobre el acelerador, sobre la dirección y en el caso de llevar la caja de cambios automática, como es el caso, sobre el cambio, apurando bastante más las marchas y revolucionando más el motor para tener una respuesta mucho más deportiva. Si le damos al botón Eco, lo que hace es, la instrumentación cambia para darnos una instrumentación que nos ayuda a controlar el gasto de combustible mediante la conducción, y aparte en el caso del tacto del acelerador cambia, se vuelve un poquito más esponjoso, y la caja de cambios en el caso del automático pues se vuelve mucho más conservadora, evitando gastar en exceso. Todo esto lo seleccionamos con el botón Multisense que va aquí debajo. Aquí tenemos los warning, el cierre centralizado, el ayuda de aparcamiento asistido, la cámara 360, sí, el nuevo Renault Clio puede llevar cámaras 360, y la calefacción del asiento del pasajero. Si nos vamos a la parte baja, tenemos las ruedas que ahora mismo están apagadas, pero son las mismas ruedas que nos encontramos, por ejemplo, en el Dacia Duster o en el Renault Kadjar. El que nos lo encontremos en el Dacia Duster no quiere decir que sea malo, porque es un sistema de climatización con unos mandos muy sencillos de accionar, muy similar a lo que estrenó Audi en el TT y que ahora, por ejemplo, nos encontramos en el Audi A4. Un sistema que aquí giramos, aquí nos encontramos la temperatura, aquí tendríamos la velocidad del ventilador y aquí la temperatura del acompañante mediante unas pantallas que van aquí metidas. Y aquí tenemos la palanca de cambios. Cosas curiosas que nos hemos encontrado también. Tenemos un cargador por inducción en esta parte de aquí y, no sé si se verá, pero tenemos dos tomas USB con una toma auxiliar para conectar nuestro smartphone y poder experimentar pues todo lo que puede llevar es el sistema multimedia conectado con nuestro teléfono. También cosas curiosas, el cambio automático, en este caso llevamos levas, con la derecha aumentamos de marcha y con la izquierda disminuimos. Y como veis, el resto del salpicadero, la verdad que bastante atractivo y con una combinación muy chula. Si nos vamos a la parte superior, al plafón interior, nos encontramos las luces de LED de lectura, como veis, y el botón SOS, que ya es obligatorio en todos los coches modernos, para poder avisar en caso de emergencia o que el coche sea capaz de llamar en cuanto tengamos un accidente. Cosas también que nos han llamado la atención y que, por ejemplo, sí que encontramos en el Megane. En total, como digo, podemos tener 3 paquetes decorativos interiores, tenemos 11 colores de carrocería y tenemos un interior, como os he comentado, configurable con 8 tonalidades, 8 aspectos que, como veis, existen en esta combinación de colores. También nos encontramos luces de LED para toda lo que es la iluminación ambiental, unas luces de LED que podemos variar de color y que, bueno, pues le dan un toque, la verdad que bastante chulo a este Renault Clio. La pantalla, como veis, en este caso, que no os he dicho, es una pantalla de 9,3 pulgadas, sería la pantalla más grande disponible, y sí que es cierto que tenemos una pantalla
en el acabado intermedio de 7 pulgadas y en el caso de las versiones básicas del Clio esta pantalla se sustituye por una radio no lleva pantalla a color, sino que lleva una pantalla para el tema del equipo de audio, pero no llevaría esta pantalla a color. Por lo tanto, esta sería la pantalla más grande que nos podemos encontrar en el interior del nuevo Clio. Y aquí nos encontramos en las plazas traseras del nuevo Renault Clio. Comentaros que pese a ser un coche un poquito más corto que la anterior generación, las plazas traseras son más grandes debido a que los asientos empleados son un poco más estrechos, sobre todo en lo que se refiere a respaldo, lo que aumenta considerablemente el espacio para las piernas. La capacidad total de maletero del nuevo Renault Clio son 391 litros, una capacidad la verdad que bastante buena. Una cosa que no nos ha convencido mucho es, debido al diseño exterior, la boca de carga queda un poquito elevada, es decir, que si necesitamos meter bultos de gran tamaño tenemos que levantarlos un poquito más de la cuenta para poderlos meter en el maletero del nuevo Renault Clio. Cosas curiosas y que nos han gustado de este maletero. Lo primero, que nos encontramos con un maletero con formas bastante regulares, es decir, no tenemos recovecos, no tenemos huecos raros que, bueno, pues hagan que el maletero sea o resulte poco aprovechable. Además, los laterales, a diferencia de otros modelos, van tapizados, es decir, no van en plástico. Con esto lo que mejoramos es que en el caso de meter bultos, por ejemplo maletas, y darla, por ejemplo, con las asas con las ruedas, evitamos que los laterales se dañen o que se rayen los plásticos. Como digo, al disponer de tela, pues todo eso nos viene bastante bien para conservar y tener un maletero mucho más cuidado. Además, dispone de ganchos, tanto en un lado como en otro, y unos ganchos laterales para poder colgar, por ejemplo, las bolsas de la compra sin que se nos vayan moviendo. Dispone de luz, con la bombilla halógena, no es una bombilla de LED. Si levantamos el suelo, tenemos un doble fondo con un suelo que podemos subir o bajar para ganar capacidad o incluso para meter cosas en el doble fondo del maletero. Y si levantamos el suelo, en este caso nos encontramos una caja con el kit reparapinchazos. Esta versión que tenemos del Clio no lleva rueda de repuesto, aunque opcionalmente podemos equipar una rueda de emergencia que iría, como veis, en este hueco preparado para ello.